Bueno, a ver. Hola, profe. ¿Cómo andas, Alejo? ¿Todo bien y vos? Todo tranquilo, por suerte. Todo bien. Bueno, Fabiana, ¿cómo andás? ¿Se escucha? Hola, ¿Cómo estás? ¿qué tal, profe? Todo bien por acá. Escúchame, obvio, no tuve tiempo, solo pude leer el prólogo, Sí, porque terminé tranquila, de tranquila. trabajar hace media hora. No, tranquila, ahora vamos a charlar un poquito. Bueno, igual el prólogo era solo lo de la página 3 o era todo, porque después venían como otros ítems. Venían varios ítems, eran varios ítems. Sí. Sí, porque Ok. el prólogo le da como un contexto al libro, que no es una lectura sencilla, ¿no? Pero me parece interesante un poco por lo que decía Abraham en su primer texto, ¿no? De buscar el momento en que se pensó que se pensaron esas ideas, ¿no? Las de cada uno de los filósofos, porque los contextos, bueno, influyen en el pensamiento, ¿no? Y las vidas de los filósofos, con sus vicisitudes, también influyen en lo que pensaron, ¿no? Porque el pensamiento no es algo abstracto que surge de la nada o que surge en el vacío, sino que surge en una época y en un momento y en un lugar determinados, cruzados por un montón de situaciones, ¿no? De situaciones sociales, políticas, y demás, ¿no? Religiosas, etcétera, ¿no? Que inciden en lo que los filósofos fueron pensando, ¿no? Entonces siempre es bueno como tratar de reconstruir un poquito en dónde estaban, qué cosas hicieron, ¿no? Vamos a darle entrada a Jonathan. Te hago una pregunta mientras que ingresan Dale. los compas. Sí. Que no tiene que ver con esta materia, sino con producción. Sí. No dejaste nada nuevo tampoco en el campo. No, eso les iba a preguntar. Yo les había dejado una consigna de escritura, ¿no? De incluir las frases en el cuento. ¿Era esa la que les había dejado? No, me parece que no, por lo menos no lo tengo anotado en mi cuaderno y no recuerdo que lo hayas dicho, pero... me parece que la última fue la de los cuentos, me parece. No sé si todavía seguimos con eso. La de los sueños. Claro, la de los sueños, exacto. La de las versiones. La de las versiones y no dijiste nada más, pues si no yo lo tendría anotado. Yo pensé que les había anotado. dejado la misma última clase una consigna. No. Anduviste todo distraído esta semana, ¿qué pasó? No, es que estoy con 10.000 cosas. 10.000 cosas hoy de las distintas materias. No, les voy a dejar una consigna de escritura, pues todavía tenemos 2 semanas. La semana que viene no vamos a tener clase porque es semana de exámenes. Sí, no hay clase en toda la semana. Entonces, ustedes van a tener la oportunidad de tener un tiempo como para ponerse a escribir, y les voy a dejar los cuentos para leer, el de Hemingway y algún otro, que están buenos. Así que bueno, eso me voy a poner entre hoy y mañana a subírselos y les voy a avisar que se los dejo. Y de todos modos, este material lo tienen para leerlo tranquilos, de acá al 6, 7, 8. ¿El de Descartes? 9, perdón, al 9, sí. El jueves que viene es 2, el otro jueves es 9, ahí nos estaríamos viendo. ¿Sí? Bueno, muy bien, ahí se están uniendo todos.
Bueno, ¿quién pudo chusmear algo? ¿Quién pudo chusmear algo del prólogo o del video? Yo vi el video. ¿Vos viste el video? Bien, Alejo. Yo justo estaba viendo el video, profe. Nicolás. Y el prólogo también, yo lo tengo acá, también lo estaba leyendo. Bien, bien. Cuéntenme qué les quedó del video, de lo que recuerden. Así retomamos por ahí, porque tiene que ver con esto que hablábamos del contexto, ¿no? Claro. No, a mí lo que me llamó mucho la atención, digamos, que también como que me hace pensar, digamos, la pregunta que hace al principio, ¿qué es lo moderno, digamos? Empezando por ahí, digamos, por cómo empieza el... Bien, Y bien. también me parece muy interesante, digamos, la reunión o el sketch, o la simulación de la reunión que tiene esta gente, digamos, por un sistema educativo, según Claro. Tuve entendido que se trataba de algo así, un sistema educativo, como que uno proponía un sistema educativo nuevo y otro como que se quería quedar un poco con el viejo, Claro. o algo así, según entendí yo, más o menos. Sí, sí, sí. Me están espoleando el video, qué feo. Está bueno porque... también deja mucho que pensar, porque entendamos que lo que ahora para nosotros es moderno y lo que para nosotros ahora es viejo, para otras personas era todo moderno. Claro. Tener libros, enciclopedias, diccionarios, cosas que ahora entramos a la computadora o al celular, lo googleamos, listo, ya tenemos todo, pero antiguamente eso era moderno. Totalmente. Y ahora para nosotros eso es antiguo, viejo, Sí, o sea, como que ya no sirve. Claro, claro. Fíjate vos, estás diciendo lo que es el espíritu de la época moderna, ¿no? La modernidad que Descartes un poco inaugura en la filosofía, pero también en la ciencia, ¿no? La filosofía en ese momento y la ciencia van muy de la mano, ¿no? Descartes es matemático, astrónomo, físico, era gente que era muy, digamos, muy capaz, ¿no? Y que eran cráneos en distintas disciplinas, ¿no? Él también trabajaba con todo lo que era la cuestión de la visión, ¿no? La optometría, ¿no? ¿Qué es optometría? Esto que tiene que ver con los lentes, ¿no? Con el desarrollo de todo lo que es la visión a través de distintos dispositivos, ¿no? Que permiten tanto ver de más cerca, ¿no? Los microscopios, los anteojos distintos, ¿no? Y ver a grandes distancias como los telescopios, ¿no? Y los distintos... Entonces, era una época en la que se venían investigando un montón de campos, ¿no? Había ya teorías que estaban revolucionando la ciencia, ¿no? Esta ciencia que venía un poquito de los griegos, ¿no? Y que se basaba en determinados principios que de repente empezaron a revisarse, ¿no? Bueno, uno de los descubrimientos como más revolucionarios fue este de Copérnico, ¿no? Que después lo retomó Galileo Galilei, que era esta idea de que la Tierra no era el centro del universo, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol, alrededor de una estrella, ¿no? Las estrellas se pensaba que eran como puntos que estaban, ¿no? Fijos, ¿no? En el espacio. Había distintas teorías, que había algunas esferas en donde giraban las estrellas y qué sé yo, y había otras teorías, pero siempre la idea era que la Tierra era el centro del mundo, el centro del universo, ¿no? Y que por eso Dios también había elegido a la Tierra como su lugar principal, ¿no? Y entonces poner a la Tierra a girar alrededor del Sol, ¿no? Esta idea de que en realidad el Sol estaba fijo y la Tierra giraba alrededor, cosa que no es tampoco exactamente así, ¿no? Todos los descubrimientos posteriores te muestran que estamos moviéndonos en expansión, ¿no? Es un universo que está en expansión
y que de algún modo todos los objetos se están alejando, ¿no? Pero dentro de ese alejamiento hay fuerzas, ¿no? La fuerza gravitatoria del Sol, ¿no? Atrae a los planetas y los hace girar alrededor de su eje, ¿no? Bueno, esto por supuesto trajo sacó a la Tierra del centro, sacó al hombre del centro, a Dios del centro, ¿no? Y trajo mucho conflicto con la Iglesia en aquel momento. No olvidemos también cuando empezó la teoría de la evolución de Darwin, que las iglesias decían que Dios nos había creado a través de, Sí. ¿cómo se esto? De tierra, entonces nos fue formando, qué sé yo, entonces Darwin vino a destruir esa teoría diciendo que habíamos evolucionado del mono. Digamos que sí, digamos que... Y las dos son válidas, me parece. La O sea, teoría porque también, digamos, yo creo que las dos son válidas, pero claro. no se puede saber a ciencia cierta. El asunto con Darwin, que vino mucho después. Darwin, fíjense, estamos hablando del 1600 con Descartes, 1500, 1600, Galileo Galilei, un poco antes Copérnico, ¿no? Fíjense que Darwin viene en 1800, ¿no? Ya un par de siglos después que Descartes, ¿no? Que, bueno, corrió mucho agua bajo el puente en el campo de la ciencia y demás, ¿no? Y es como que su teoría viene a imponer, ¿no? Otro paradigma del mundo, ¿no? De la creación, ¿no? Pero como a confirmar, ¿no? Un montón de otras cosas que había hecho la ciencia, ¿no? Hasta ese momento. Y por supuesto cambió, bueno, sí, la forma de ver, ¿no? El origen de los humanos, ¿no? Pero bueno, vamos a llegar ahí, ¿no? Y es todo parte del mismo camino de la modernidad, ¿no? ¿Qué es lo que vos decías, Nicolás? ¿No? Estas ideas que parecen modernas en un momento, a nosotros nos parecen viejas y como que ya no sirven, ¿no? Esa es la idea de la modernidad, el cambio permanente, ¿no? Como que la mirada está en el futuro, ya no la mirada va hacia el pasado, ¿no? El pasado se investiga para poder proyectarse hacia el futuro, ¿no? La mirada está puesta hacia adelante en las sociedades, ¿no? ¿Qué cosas se pueden inventar? ¿Qué cosas se pueden descubrir? ¿Qué nuevos conocimientos podemos aprender? ¿No? Se cuestiona todo lo que venía de la tradición, de los saberes, de los conocimientos, se cuestionan, ¿no? Por eso Descartes, ¿no? Trae este método con la duda permanente, o la duda, ¿no? como forma de pensar, ¿no? Dudar de las cosas para cuestionarlas, ver si realmente son así o son de otra manera, y establecer principios válidos para poder desarrollar un pensamiento hacia adelante, ¿no? Esa es la duda, ¿no? Y por supuesto la ciencia tuvo que luchar, digamos, contra determinados... la ciencia, la política también, ¿no? Las sociedades estaban establecidas en lugares como muy fijos, ¿no? La política estaba dominada por la monarquía, los nobles y el poder de la iglesia, ¿no? Y la burguesía estaba, digamos, debajo de eso, y el pueblo, ¿no? Los sectores populares más abajo todavía, ¿no? Y no se cuestionaba de dónde venía el poder, ni nada de eso, ¿no? Y lo mismo con respecto a la ciencia, ¿no? La ciencia no se podía oponer al pensamiento cristiano, digamos, ¿no? Y fíjense, ¿no? Cristiano en un momento que fue el pensamiento de la Iglesia romana, ¿no? De la Iglesia católica apostólica romana. Hubo, tiempo antes, ¿no? Finales del Renacimiento,
un gran cisma, una gran división en la iglesia, que fue el protestantismo, ¿no? Lutero y otros, ¿no? Después, que empezaron a cuestionar, ¿no? Digamos, las ideas y el poder del Papa, ¿no? Y entonces se dividió la iglesia, ¿no? Y eso también fue como un antecedente fuerte de la modernidad, en el sentido de la crítica, ¿no? Como que la crítica no estaba bien vista, ¿no? La idea de cambio no estaba bien vista, sino todo lo contrario. Lo que había que valorar eran las ideas tradicionales, lo establecido, el poder establecido, ¿no? Esa era la sociedad antigua, ¿no? Que venía de la Edad Media, que venía de... En el Renacimiento ya hay una especie de, sobre todo en el campo de las artes, pero también en las ciencias, ¿no? Una suerte de crisis, ¿no? Eso está en el prólogo. La primera parte del prólogo al libro de Descartes trae esta idea de la crisis del Renacimiento, ¿no? Y ahí es que empieza a gestarse esta nueva espíritu de época, ¿no? Es el de la modernidad, ¿no? En el que se va a valorar el cambio, la crisis como parte continua. Si nosotros vemos el capitalismo, y que el capitalismo nace en la modernidad, ¿no? El capitalismo siempre está en crisis, siempre parece que se va a derrocar el capitalismo, y sin embargo siempre encuentra nuevas formas de reacomodarse, de posicionarse nuevamente en el centro, ¿no? Es como que las crisis lo alimentaran, ¿no? Al capitalismo, ¿no? Las sucesivas crisis, ¿no? Entonces esa es la idea de la modernidad, ¿no? El cambio, el cuestionamiento permanente, ¿no? La idea de lo nuevo, ¿sí? Lo nuevo como un valor. Perdón que lo interrumpa, profe, Sí, pero dale, también todo lo que quieras. en ese momento se cuestionó mucho, porque antes, y digo antes, la gente no vivía como vivimos nosotros, que tenemos luz, calefacción, agua natural, todo eso. Antes tenían que trabajar, irse a un pozo, recoger el agua, después lo hicieron a través de la tierra, que bueno, después se fue como evolucionando, también lo de la luz, y lo que usted decía del gobierno, cómo iba peleando, debatiendo el tema de las cosas. Antes se peleaba mucho por el tema de lo mercante, que empezó con veleros, después los transatlánticos, que era con carbón, que también hubo mucha controversia con eso, y ahora el acero, el petróleo, la luz solar, entre otros. Entonces cada vez se fue como renovando y modernizando cada una de las cuestiones. Claro, claro, totalmente. Ese es el espíritu que trae la ciencia junto con la tecnología, ¿no? Los nuevos descubrimientos teóricos, ¿sí? Basados en la revisión de las ideas antiguas, en la observación de la realidad, ¿no? El método científico como una manera de observar la realidad fijando reglas, ¿no? Que puedan ser validadas a través de las distintas experimentaciones, ¿no? Que no sea solamente alguien que pueda hacer una prueba, sino que esa misma prueba se pueda repetir en distintos momentos, en distintas situaciones, y que dé el mismo resultado, ¿no? Esto también me recuerda a un documental que vi hace bastante, Sí. en la secundaria, donde en la época de Colón se pensaba que el planeta era recto. Entonces Colón decía que el planeta era como una naranja o una manzana, y me acuerdo que estaba con su hijo mirando alta mar desde la costa, y veían cómo el velero, de pronto que se veía, o sea, todo lo que es el barco en sí, empezaba a verse solamente las velas, después el carajo, y después desaparecía. Entonces, esa teoría la peleó hasta el día que se demostró que el planeta no era
recto, sino que era redondo. Totalmente, exacto, exacto. Ese es uno de los grandes descubrimientos, digamos, de la ciencia, ¿no? Que tiene que ver con esto, que la Tierra es redonda, o Y por lo digamos que menos en ese tiempo no, ovalada. la ciencia no era como muy exacta o no muy bien vista. No, no Y era bien él la, vista por otros, claro, por otros, él la peleó hasta que lo tuvieron que reconocer con el tema de que iba a conquistar la India y resultó que vino a parar acá lo que es claro. América del Sur. Entonces eh, Él, él tuvo una, empezó todo sí, eso. él tuvo una gran idea, ¿no? Él tuvo una gran idea que era una idea económica más que nada, que era economizar, ¿no? En vez de ir por la ruta larga, que significaba ir hacia Asia por África o por tierra, ¿no? Por África por el sur, ¿no? Y navegar por el Índico y qué sé yo, ir para el otro lado. Él decía, bueno, si la Tierra es redonda, entonces voy por el otro lado, voy a llegar antes, ¿no? Esa era un poquito la idea de Colón, ¿no? Y de los que Claro. lo siguieron, ¿no? No tenían idea que había otro continente en el medio. Él pensó que había llegado a las Indias, ¿no? A las Indias de la India, ¿no? De Oriente, ¿no? Eso mismo ocurrió cuando se construyó el canal de Panamá. Por Eh, supuesto. que ¿Sí? mucha gente moría, hasta que vino una persona que había estudiado, pero no exactamente lo que vendría a ser la ciencia como hoy, sino que analizó el por qué la gente moría al Claro. construirse tan solamente un dique para unir dos partes del mundo. Entonces, ¿qué dijo? O sea, analizó el por qué la gente moría, qué es lo que hacía que tantas personas mueran, entonces vio que no había pavimentación en Panamá, eh, se acumulaba mucha agua y el agua lo que traía eran los mosquitos. Y claro, la gente moría a través de los mosquitos. Y A esto ver, lo solventó enfermedades. un científico de Estados Unidos que lo ayudó a que pavimentaran toda la ciudad, a que los suministros de agua sean como debían ser, porque en esos momentos cargaban el tachito y así se Sí, alimentaba. Ayudó a que se modernizara lo que era Panamá, que antes era como vivir en una isla desierta y acomodarte como podés. sí, sí, sí. Entonces, gracias a esto y al ver que el mosquito era el que transmitía todas las enfermedades, exterminaron todos los mosquitos y se pudo terminar el canal de Panamá. Claro. Después de 35 años de lucha Sí, sí, fue constante y muerte, larguísima la obra esa. y Sí, sí. hasta que alguien dijo "Oh, el mosquito", y bueno, exterminaron el mosquito y a través de eso, bueno, muchas Claro. enfermedades más que vivimos hasta el Bueno, día de hoy. un montón. Fíjense, ¿no? Como todo tiene que ver, ¿no? Acá traes otro camino de la ciencia, de la medicina, ¿no? Como también se avanzó muchísimo en ese campo, ¿no? Con todo el tema de la vacunación, con un montón de, digamos, descubrimientos, ¿no? A niveles unicelulares y demás, ¿no? A nivel de las enfermedades, ¿sí? Y todo ha ido de la mano, ¿no? Por eso la modernidad siempre es ese camino y que se hace una pregunta, ¿no? Sobre cómo está la realidad, cómo la podemos mejorar, ¿no? Qué cosas no estamos viendo en este momento y que podemos ver, ¿no? Es una época de gran imaginación, ¿no? De gran imaginación. Profe, por Sí, eso esto que estás diciendo de gran imaginación tiene que ver con que al principio del prólogo del texto, que fue lo único que llegué a leer, dice que a partir de Descartes empieza el idealismo. claro. Nada, quería preguntarte cuál es Claro, la relación, ¿por qué el idealismo? porque digamos, como se llamó a este conjunto de pensadores y de forma Ah, de pensar, ¿no? En el que la idea se revisa, ¿no? Es como que se trabaja a partir de las ideas, ¿no? Pero que también tiene que ver con imaginar, ¿no? Nuevos escenarios, nuevas situaciones, nuevas preguntas, basándose en esta duda y más que ¿no? Es como el cuestionamiento, no por el cuestionamiento en sí mismo, sino para decir, bueno,
las certezas que tengamos tienen que ser muy firmes, ¿no? No tienen que poder moverse en la próxima generación o en la otra porque se vieron nuevas cosas, sino tienen que ser certezas muy firmes, ¿no? Como lo que hizo Merlín con los peripatéticos. Claro, exacto, ¿no? Es hacerse preguntas sobre los principios, ¿no? Y Descartes trajo consigo el método del análisis, ¿no? Él trabaja más sobre, que eso está en el prólogo, ¿no? La idea del análisis más que la lógica basada en los silogismos, ¿no? Que sería como pensaba Aristóteles, ¿no? Y los griegos clásicos, que era más una idea que venía de la geometría, ¿no? De probar un silogismo y de argumentar bien una verdad que ya estaba dada, ¿no? No era para buscar nuevas verdades, ¿no? Esa forma de pensar, sino para argumentar bien estas verdades que ya estaban establecidas. En cambio, el análisis te permitía encontrar, descubrir, ¿no? Que eso está también en la argumentación, ¿no? La idea de la invención como descubrimiento, ¿no? Como búsqueda de pruebas, como búsqueda de nuevas maneras de ver algo, ¿no? Nuevas formas de ver el mundo, ¿no? Que serían estas nuevas verdades, ¿sí? Por ahí basadas en las anteriores, revisándolas o encontrando una nueva forma de ver esa cuestión, ese tema o lo que fuera, ¿no? Entonces, el análisis es lo que trae Descartes como más original en su forma de pensar, ¿no? Y después ustedes van a ver, ¿no? En la lectura que hagan de los capítulos que yo les propongo del discurso del método, cómo va trabajando, descomponiendo las ideas, ¿no? En partes, haciéndolas como más simples y analizando cada una de las partes y después volviéndolas a unir, haciendo como una especie de síntesis después de ese análisis de las partes y después llegar a una especie de conclusión, ¿no? A partir de esa como inspección muy, muy detallada, ¿no? De la idea, ¿no? Y muy en cada partecita y en su conjunto, ¿no? Entonces es como una manera de, bueno, de revisar fuertemente las ideas, ¿no? Algunas quedaban de lado, se iban construyendo otras, ¿no? Y así empezó a erigirse otro modo de pensar, ¿no? Otro modo de considerar, ¿no? Las cuestiones clásicas de la filosofía, la búsqueda de la verdad, la búsqueda del conocimiento, ¿no? Como la búsqueda de conocer nuestro propio planeta con submarinos aptos para llegar a lo que vendría a ser la superficie terrestre a través del océano, que, bueno, muy poco se sabe, solamente tenemos un 5% de conocimiento de nuestros propios océanos y tenemos más conocimientos de lo que vendría a ser el espacio. Sí, Y claro. uno de esos 5% que tenemos del océano, y soy muy pesado con el tema, son todos los barcos hundidos, incluyendo el Titanic. Claro, claro, exacto. Sí, sí, sí. Es que hay un montón de lugares que todavía la ciencia no ha llegado, ¿no? La ciencia con la tecnología que la acompaña, ¿no? Que la tecnología son las herramientas y los modos prácticos de darle un canal, digamos, a estos descubrimientos más teóricos que permitan, digamos, intercambiar cosas con el mundo, ¿no? Descubrir nuevos lugares, observar nuevos fenómenos, describirlos mejor, ¿no? Relacionarlos mejor, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Que tienen que ver de la medicina, de la geología, ¿no? Todas las ciencias, ¿no? Que están interrelacionadas, ¿no? La física, ¿sí? Las ciencias biológicas, ¿no?
todo lo que tiene que ver con la zoología, las plantas, los animales, ¿no? ¿Puedo decir algo, profe? Dale, dale. Sí, viste, digamos, como justamente por ahí cuando hablamos por ahí de nuevos lugares, por ejemplo, por descubrir. En el año 1960 o 66 creo que fue que, bueno, cuando el hombre fue a la luna, me llama la atención de por qué ahora, digamos, no, el hombre no va seguido, digamos, a la luna. Si antes, hace 60 años se podía, digamos, que lo hicieron una sola vez, ¿por qué ahora no se puede hacer o incluso no puede haber gente viviendo en la luna? Claro. Porque yo creo que hasta ahora, digamos, si se trabaja en eso, o por cómo estamos, o sea, por cómo está evolucionando el ser humano con los conocimientos que tiene, se Sí, sí, podría. Lo que sucede es que ahora se está buscando el conocimiento de poder ingresar al planeta Marte, entonces todas las esperanzas de conocer la Luna se han desvanecido, como las esperanzas de poder tener energía solar, que ya ni siquiera de eso se habla, sino que ahora es todo combustible, 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 y que lo que va a pasar, que va a llegar que un momento que la misma Tierra, y ya no se está pasando, y muy pocas personas lo notan, pero la Tierra está pasando una factura con la caída de iceberg que va aumentando la cantidad del agua, la sequía, muchas partes del planeta donde ya ni siquiera la Tierra es fértil, siendo que nosotros vivimos de nuestro planeta, porque no es que vivimos solamente de aire, vivimos de nuestro planeta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se está invirtiendo más en hacer fábricas que van destruyendo la capa de ozono, que está muy debilitada, fábricas que van destruyendo nuestra vida marina, entre otras cosas. O sea, hay partes de la modernidad que nos salva y hay otras partes que nos va destruyendo poco a poco y nadie lo nota. Claro, sí, sí, sí. No, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente es algo clave, ¿no? Que está en la agenda de los países, está en la agenda de las organizaciones más transnacionales, la UNESCO, la Unión, ¿no? Europea, otras organizaciones, digamos, transnacionales, pero que todavía no tienen el poder para imponer un marco, digamos, de regulación, ¿no? Porque todo el tiempo se sacan, ¿no? Nuevas declaraciones, ¿no? De cómo hay que hacer y de cómo hay que, digamos, cuáles son las mejores energías para evitar la contaminación, pero falta el poder y la decisión en los lugares, ¿no? Donde tienen que ser, ¿no? Que son a las empresas, las grandes corporaciones, que finalmente son las que van imponiendo sus lógicas, que es la lógica del dinero y la lógica de la ganancia, ¿no? A cualquier precio. Quizás por eso justamente no volvieron a viajar a la Luna. Digo, una vez comprobado que allí no hay recursos naturales, no hay nada que se pueda explotar y que les dé dinero, a lo mejor dijeron, claro, bueno, es que, vamos a explorar otros caminos. Porque... Sí, es que un poco como decía Nicolás, digamos, se espera mucho más de Marte que de la Luna, ¿no? Como posible reservorio de energía, posible lugar para vivir, ¿no? Para establecer colonias y demás, ¿no? Como más parecido también a lo que es la Tierra, ¿no? Y bueno, se están haciendo un montón de, digamos, experimentos con la posibilidad de regenerar atmósferas parecidas a las de la Tierra, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que no son para nada sencillas, ¿no? Pero evidentemente la tecnología está, ¿no? Está la tecnología, todavía no se está utilizando, ¿no? Digamos que no fue tampoco nada sencillo para nuestros antepasados poder adaptarse a nuevos conceptos. Claro. Entre otras cosas. Entonces tampoco podemos decir, nosotros estamos adaptados para los nuevos cambios. No, no lo estamos. Todo cambio trae dos tipos de reacción, ¿no? Como esto es más de psicología social, ¿no? No sé si lo leyeron a Pichon Rivière,
un psicólogo argentino, psiquiatra, médico y fundador de una línea de estudio y de conocimiento de la psicología social basada en la idea de grupo, ¿no? Un cráneo total, ¿no? Argentino, que, bueno, hablaba de los cambios, ¿no? Con estas dos fuerzas, ¿no? Que por un lado la atracción, ¿no? Y la idea de algo nuevo, seductor, interesante, ¿no? Pero a la vez el miedo y el rechazo, la resistencia, ¿no? Entonces siempre están estas dos fuerzas, ¿no? Como la atracción por el cambio, buscar lo nuevo, pero a la vez la resistencia al cambio, ¿no? Me sacan mi lugar, me sacan donde yo estaba, lo que yo ya conocía, ¿no? La forma que... ¿no? Entonces, eso está en lo humano, en toda actividad humana hay una idea de ir hacia el cambio, pero también de temor del cambio, ¿no? Y son fuerzas que las desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Hay una época que estamos mucho más promoviendo el cambio, ¿no? Y cuando somos más jóvenes y cuando, digamos, queremos encontrar nuestro lugar en el mundo, buscamos el cambio, buscamos las cosas nuevas, ¿no? Algo que nos identifique, que nos separe de las anteriores generaciones, y después cuando somos más grandes, somos adultos, somos más grandes, es como que ya estamos instalados en una idea y en una forma de vivir y de concebir el mundo, y nos cuesta movernos de ahí, ¿no? También uno de los miedos del cambio, y ya hablo de algo de armas, sí. Antes tenían que poner un balín en el arma, cargarlo con pólvora y disparar. Ahora tenemos bombas nucleares, barcos nucleares, aviones, tanques, o sea, la supervivencia humana se va terminando por sí sola. Por eso es el miedo al cambio, porque cada vez que vemos una noticia, se ha inventado tal cosa, nosotros vemos lo positivo, sí, qué bueno, pero no vemos lo negativo, porque ¿qué es lo que puede pasar? Lo nuclear ha exterminado muchísimas personas. No olvidemos la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, y hay demasiadas fábricas nucleares, no me sé el nombre, yo le digo fábricas, nucleares en el mundo, y puede existir un Chernobyl ahora mismo en otro, o sea, en la otra punta del planeta o acá nomás. Claro, entonces, ese es el miedo constante que tiene el mundo y no acepta diversos cambios. Los cambios positivos por ahí no acepta, digamos. Porque, digamos, también como por ejemplo, también hace poco vimos un documental para otra materia, en la que hablaba, bueno, sobre las redes sociales, por ejemplo, y bueno, y eran como los inventores, digamos, los que habían trabajado, no sé, en Facebook, Instagram, en Google, y digamos, si vieron algo positivo, digamos, una red social, todo, pero ahora como que el documental ya reflejaba algo negativo, digamos, o sea, digamos, tampoco... O sea, como dice Nico, que vemos como lo positivo y no lo negativo, digamos. Totalmente. Sí. Bueno, pero fíjense, ¿no? Descartes forma parte de estos pensadores, descubridores, científicos, filósofos, ¿no? Artistas, ¿no? Que en un momento determinado hicieron como eclosionar, ¿no? Toda una manera de ver las cosas, de considerar el mundo, de creer en el mundo, ¿no? Y bueno, este fue como un comienzo, ¿no? Y estamos en una época que algunos lo llaman posmodernidad, otros lo llaman que es parte de la modernidad. Es una discusión que se dio mucho en un momento, finales de los 80, comienzos de los 90, se discutió si estábamos en la posmodernidad o era la posmodernidad es parte de la modernidad, ¿no? Y bueno, es una época que todavía sigue signada por la idea del cambio, ¿no? Lo vemos en todos lados, esta idea, ¿no? Lo vemos desde la publicidad hasta la forma de dirigirnos entre nosotros, entre las distintas generaciones, ¿no? En los medios de comunicación, en la forma en la que la ciencia se desarrolla.
todo tiene que ver con esta idea de cambio, ¿no? La tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Ya nos estamos quedando sin tiempo en el Zoom. Se corta y volvemos al mismo Zoom como para darle un cierre a la clase y a la idea. Ahora lo voy a cortar y nos conectamos de nuevo.